Buenas tardes, escritor González de Rosario. Gracias por venirse con nosotros para poder llevar a cabo esta entrevista y mediante ella conocer más sobre usted y su obra. Soy Ángel Bernales y quisiera compartir con la siguiente pregunta. ¿Qué libros nos recomienda para iniciar a leer literatura de terror? Gracias, muchas gracias ante todo por la nota, por la entrevista a Camila, a Grecia, a Ángel, a Pierina. ¿Qué libros les recomiendo para empezar a leer terror? ¿Ah? Primero, lo básico, ¿no? Edgar Allan Poe, siempre, ¿no? Creo que lo tengo por acá, es infaltable. Este es uno siempre, este es un librito que traje de Barcelona, ahí hay librerías de segunda, de tercera, este es de Alianza Editorial, traducción de Julio Cortázar. Este es básico, ¿no? No solo si te gusta el terror, sino si quieres leer literatura en serio, digamos, la literatura moderna empieza aquí, con Edgar Allan Poe. Este es el autor, uno de los autores que más recomiendo. Sobre todo que es básico, ¿no? Todos deberíamos empezar leyendo Edgar Allan Poe, ¿no? Después de ello tengo por acá otros autores que me gustaría, eh, bueno, acá está también, este es el otro autor que recomiendo, escritores peruanos, Fernando Iwasaki, ¿no? Este es su libro Tres Noches de Corbata, que ha sido reeditado acá por Seis Barral en Perú, ¿no? Hemos leído de él Ajuar Funerario, ¿se acuerdan? ¿No? Pero creo que en realidad debería darse más por ahí visión a este escritor a un escritor como Fernando Iwasaki. Y de todas maneras, tendría que recomendarles a este autor de por acá, que se llama Alberto Chimal. Es el último que acabo de conseguir. Este de acá se llama Los Atacantes, ¿tá? Es un escritor mexicano de los últimos, ¿no? Y claro, Mariana Enríquez, ¿no? Es todo lo que puedan encontrar de Mariana Enríquez, lean, la mejor escritora probablemente en la actualidad. Dale, ahí está. Muchas gracias. Ahora, sabemos que ha viajado mucho. ¿Esos viajes han servido de inspiración para escribir sus historias? Sí, sí, he tenido la oportunidad de viajar. He estado, me acuerdo, uno de los viajes más largos que hice fue a Nueva York, cuando estaba en la universidad. Más o menos eso fue de 2007, 2008. Estuve viviendo justo en Maine, ¿no? Acá estoy con mi polera de Maine. Maine es el lugar el estado de donde es Stephen King, ¿no? El escritor de terror Stephen King. Y yo no tenía idea de que existía Maine hasta antes de irme a trabajar por allá, en el 2007, 2008. Y después me enteré pues que él vivía ahí y que la mayoría de sus novelas de terror estaban ambientadas en estas zonas, ¿no? De Maine. Luego tuve la oportunidad de estudiar en Barcelona también, la Universidad Autónoma de Barcelona. Estuve ahí entre 2016 y 2017, y fue una experiencia extraordinaria porque también me tocó pude ir también a Londres, ¿no? Yo soy fanático de los Beatles, me encantan los Beatles. Acá tengo justo, por acá tengo mi tacita. Esta no la uso casi, tengo mi tacita acá eh, este es de Abbey Road. Yo fui aquí, tenía que ir aquí, si iba a estar por Londres, tenía que visitar la calle donde los Beatles se tomaron la gloriosa foto ahí del paseo de cebra de la calle Abbey Road en Londres. Ese era el único lugar donde quería ir en realidad. Fue porque tengo una tía en Suecia, que me invitó a pasar las fiestas navideñas, y yo me fui pues ahí, pues, ¿no? Entonces, pero el vuelo más barato era con escala en Londres, ¿no? De un día, de 24 horas, ¿no? Ya, pues dije, ¿no? Si voy a estar en un día, lo mínimo que puedo hacer es visitar Abbey Road, ¿no? De los Beatles, ¿no? Yo soy fanático de la música de los Beatles, y
me quedé ahí, pues, ¿no? Tomando fotos. La mayoría de gente no entendía muy bien la toma, ¿no? Se hacían selfies en la calle. En realidad yo les iba y les tomaba la foto y decía, no, no, la foto es así, le decía, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después en Sudamérica he estado por prácticamente los lugares más cercanos a Perú, ¿no? Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, ¿no? Por ahí que me falta ir a la Argentina, ir a Uruguay, que me gustaría conocer también. Eso por ahí. Cuéntanos, ¿cómo se le descubrió la idea de cuento taxi? El cuento taxi está en este librito de por acá que es Cuentos para quemarse. Esta es la primera edición que salió, Cuentos para quemarse. No, no, esta no es la primera, creo que esta es como la cuarta. Pero bueno, eh, el cuento taxi se me ocurrió una vez que estaba, eh, me acuerdo creo que el matrimonio de mi primo, habíamos ido a Lima, yo soy de Trujillo, ¿no? Habíamos ido a Lima y un taxista muy amable, ¿eh? Muy amable, un taxista, creo que nos cobró no sé cuánto, nos cobró desde San Isidro hasta La Molina, carísimo, nos salió un taxi, yo dije, no puede ser, y dije, este señor está sacándote los ojos, ¿no? Entonces, la mayoría de las historias suelen ocurrírseme así, ¿no? Por cosas que suceden y después las asocio con dichos o algunas leyendas que trastoco, ¿no? Digamos, en este caso, la clásica de taxista, la persona que te va a sacar los ojos, es una frase clásica que quiere decir que estás, como que es muy caro las cosas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si hacemos que el personaje se saque los ojos literalmente? ¿No? O sea, que se comience a cortar y partes de la cara, del cuerpo, la nariz, los oídos, los labios, todo, ¿no? Entonces, era un cuento sádico, era un cuento muy sangriento, eh, pero a la vez es una historia que para mí encerraba como una crítica, ¿no? A, por lo menos mi generación, un tanto los millennials, ¿no? La gente nacida en los ochentas en adelante, la gran mayoría era gente como que no les interesaba mucho el mundo o nada, simplemente no se vinculaban con ninguna problemática, ¿no? Vivían ensimismados, entonces, o de manera egoísta queriendo conseguir las cosas para sí, ¿no? Entonces, solamente por poseer, por consumir, por tener, ¿no? Entonces, es un poco la crítica a ese tipo de gente fría que por ahí va a la universidad o solamente para sacar una carrera, solamente para tener plata, no le importa el resto, no le importa realmente nada, ¿no? Creo que esa es la gran mayoría probablemente de profesionales que hayan, ¿no? Eh, y el Perú es en ese aspecto, es un país muy frío en eso, ¿no? Muy consumista, muy monetario, ¿no? Entonces, va esa crítica a ese tipo de gente en ese cuento taxi, ¿no? Que se pueden quitar los ojos con tal de pagar si tienen que hacerlo y no les interesa ni siquiera a sí mismos, ¿no? Eh, Nada, eso es lo que tenía que decir. Hola, ¿qué tal, profe? Bueno, yo tenía una duda y le quería preguntar que, ¿por qué eligió el nombre Cuentos para quemarse como título de su libro? La gran mayoría de las historias de cuentos para quemarse surgieron en un blog que comencé a publicar, en donde comencé a publicar mis primeros cuentos, que son esos. No se llamaban así en ese tiempo, pero yo les llamaba como cuentos absurdos, una cosa así. Eh, y entonces comencé a postear estos cuentos en este blog y comenzaron a tener comentarios de diferentes personas. Comenzaron a comentar de muchas partes del mundo, ¿no? Yo tenía solamente 20 años, 21 años, en un chivolo. Las redes sociales recién estaban estallando, recién acá en el Perú estaba el tema de hi-fi, estaba el tema, recién después estaba entrando
el Facebook, ¿no? Y luego de ello, lo que sí estaba en boga era los blogs. Mucha gente escribía historias, cuentos, diarios en su blog, y yo lo que hacía era publicar mis cuentos. Entonces, como había mucha gente que solía leer blogs, solían leer cuentos. Estoy hablando entre 2006, 2007, 2008, por ahí, ¿no? Estoy hablando de esa época. Y luego de ello, me puse a pensar y dije, puedo compartir estos cuentos en concursos, a ver, vamos a competir. Y los mandaba a concursos, ¿no? Porque veía, bueno, si hay gente que me lee en las redes, si hay gente que comenta en las redes, entonces probablemente pueda concursar, a ver qué tal, ¿no? Y cuando llegaba a los concursos, terminaban, ni siquiera me daban mención honrosa, nada, pues no ganaba nada. Y a veces cuando tienes 20 años, 21 años, te deprimes, te decepcionas, ¿no? Dices, no, estas cosas no valen nada, ¿no? Estoy perdiendo el tiempo en esto, ¿no? Necesitas todavía la aprobación de alguien más, te sientes todavía un chibolo, un niño, ¿no? Que necesita de que alguien más lo mire o le diga que está bien o que está mal, ¿no? Lo cual es una tendencia por lo general infantil, que mucha gente arrastra, ¿no? A través de la vida. Y luego de eso, me dije, estos cuentos hay que quemarlos, pues dije, no valen nada estas historias, mejor las destruyo, las elimino. Eh, y no, para nada, había gente que al parecer le gustó, que les parecía interesante lo que escribía, eh, y esa gente terminó siendo, recuerdo, Ediciones Soren, pata Oscar Ramírez, comienza a publicar su emergente editorial Oren, que este probablemente habrá sido el segundo libro que sacó con esta editorial, allá en Trujillo, y de ahí ya la historia continuó, ¿no? Digamos que esos cuentos ya no se quemaron, más bien se difundieron y terminaron en varios planes lectores de Trujillo, de Lima, de Callao, de Arequipa, pero en esta versión ya, ¿no? La reedición que salió en el 2016, 2017, ¿no? La que tuve la oportunidad de presentar ahí en España, ahí en YouTube pueden ver la presentación, están los videos, y fue muy emocionante, ¿no? Ver que la mayoría de las historias que en algún momento yo pensaba que no valían nada o que no servían, al final terminaron siendo leídas en varios colegios, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece rarísimo, porque son historias que no nacieron para un colegio ni nada de eso, seguro ustedes lo han visto, ¿no? Pero aún así, ahí están, ¿no? Leyéndose por aquí, por allá, y divirtiendo a la gente principalmente. Creo que por ahí también va el doble sentido, ¿no? De quemarse. Quemarse es como quemar checo, como que pensar mucho, como imaginarte algo, como viajar. Entonces, por ahí va ese doble sentido que me gusta tener en todos mis libros, ¿no? Cuentos para quemarse, ¿no? Para quemar checo o simplemente quémalos porque por ahí que no valen nada, dirán, ¿no? Bueno, nada, ahí está. Bueno, me parece interesante eso. Bueno, seguimos con las preguntas y le quería hacer la pregunta que la historia de la cabaña está ambientada en un lugar que alguna vez ha sido concurrido por usted en algún momento o no. Claro, claro que sí, existe, la cabaña existe, ¿ah? Solo que sus dueños no saben que tienen un cuento así, donde hablan que cocinan eso, ¿no? Entonces, en realidad sí, queda en la calle Galvez Barrenechea, en el barrio de Palermo, en Trujillo, la ciudad de donde yo soy, mi ciudad natal, de Trujillo. Ahí pueden ir a ese lugar. En realidad no se llama la cabaña, creo que se llama la cabana o algo así. Eh, pero bueno, para no infringir el copyright, les puse la cabaña. No es un restaurante muy grande, es un restaurante más bien familiar, es como una casa, ¿no? Que era atendido por dos señoras, creo que una de las cuales ya falleció,
eran 3 hermanos, creo, eran 2 señoras y un señor, que era chef. Y eran así, tal cual, solo que para ir al baño, como era una casa, tenías que ir hasta el patio, entonces tenías que pasar por un pasadizo hasta el fondo. Entonces ese pasadizo era medio tenebroso. Entonces yo siempre que iba después de comer, me iba ¿no? Y después de eso terminaba pues imaginando estas cosas, como les digo, a veces las historias se te ocurren simplemente de momentos que estás pasando y dices, ¿y qué tal si hago esto? ¿No? ¿O qué tal si pasaría esto? ¿No? Y al final no pasa, pero lo escribes, ¿no? Y lo terminas plasmando en esas historias. Probablemente la cabaña, ese cuento de la cabaña, sea el primero, quizás oficialmente, en el que podría decir que es un cuento como de terror, oficialmente, ¿no? Los otros 4 de Cuentos para quemar eran como más fantásticos, ¿no? Eran cuentos como más fantásticos, ciencia ficción, no tanto el terror per se, propiamente dicho, ¿no? Pero creo que sí el de la cabaña probablemente sea ese, ¿no? Mi primer, o uno de los primeros cuentos de terror que escribí, ¿no? Que es canibalismo. Bueno, profe, yo, perdón, le quería hacer la pregunta que si usted tuviera que elegir para ser parte y vivir una de las historias del libro Caleta y experimentar todos los sucesos narrados allí, ¿cuál de ellas elegiría? ¿Cuál de ellas se elegiría? Ninguno, probablemente, me da miedo esos cuentos. De este libro Caleta, que salió en el 2020, en plena pandemia, eh, bueno, no sabíamos que iba a haber pandemia, ¿no? Simplemente salió. Eh, pero probablemente el cuento que más me hubiera gustado participar del mundo de ir de ese Caletaverso, de ese universo de Caleta, probablemente sea un cuento llamado La rica Vicky de Robot, que es una distopía, o sea, un mundo del futuro, en donde los humanos y los robots coexisten y hasta tienen parejas, ¿no? Humanos robots. Entonces hay una gente, digamos, unos fanáticos religiosos de una religión antigua, que se supone que es el catolicismo, o toda la religión cristiana en general, le llaman una religión antigua, que se prohibía esto, ¿no? Esta aberración entre humano y máquina. Y digamos que la disputa, la pelea, ¿no? La bronca que hay entre estos dos personas, entre estos dos tipos de personajes, que son las personas que quieren a los robots, que luchan por los derechos de los robots, los humanos que quieren legalizar los matrimonios igualitarios entre robots y humanos, y las personas que odian eso, ¿no? Y que salen a marchar, ¿no? Con mi vida no te metas, todas esas cosas. Entonces, es como que la mayoría de mis historias son, son metáforas de lo que en realidad está pasando en la realidad, en el mundo actual. Pero a mí no me gusta escribir realismo necesariamente. Siento que escribir realismo es como ser un escritor serio. Y a mí me gusta reírme. Entonces yo escribo ciencia ficción, o por lo menos lo que hago es como una ciencia ficción humorística y erótica, picaresca, se podría decir, en donde trato de problematizar, ¿no? Colocar todos los problemas que ahora se pueden tener, ¿no? Por acá, todos los problemas que se pueden tener, pero escritos como si fueran robots, o como si fueran aliens, o como si fueran dinosaurios, ¿no? Y hay otro universo que me gusta también de ese libro, llamado Zombie Love. No sé si van a leer Zombie Love. Esos cuentos son como el estilo mío, como lo que yo más me gusta escribir. Yo no soy tanto un escritor, digamos, de terror propiamente dicho, ¿no? Soy más un escritor de humor, ¿no? De humor negro,
comedia, ¿no? Me gusta más eso. Entonces creo que Zombie Love y La rica Vicky de Robot, que son cuentos plagados de referencias a cine, a series, a música, a canciones. Me gusta mucho poner datos escondidos en mis libros. Sobre todo Caleta probablemente sea el que tiene más de estas referencias a muchas otras series, a personajes de películas. O sea, para los que han visto cine o muchas películas o series, probablemente encuentren alguna asociación con muchas de las cosas que coloco, ¿no? Me gusta parodiar mucho la cultura pop, ¿no? Creo que esos son los cuentos que a mí más me dan risa en Caleta. Buenas tardes, profe. Aquí va mi pregunta. ¿Cómo se dio la transición de escribir historias de terror a escribir un libro con relatos tiernos sobre mascotas dirigidos a niños? Eh, fue principalmente una cuestión natural, ¿no? De maduración. Yo siempre tenía la idea de que se podía y se debía escribir pensando en algo, en una problemática social, como les he dicho, ¿no? Entonces yo sentía que escribir un libro o una historia de terror en plena pandemia no me daba ganas realmente de leerla, ni de saber nada, porque sentía que en el 2020 estábamos ya en una historia de terror, ya estábamos en una película distópica, en una obra de ciencia ficción, en un Black Mirror. Entonces, en vez de escribir eso, lo que me pasó fue que quería escribir algo más positivo, ¿no? Algo que me pudiera reencontrar conmigo mismo, ¿no? Eh, y durante la pandemia, durante el 2020, tuve que regresar a Trujillo, ¿no? Y reencontrarme con la familia. De hecho, fue más que ir y reencontrarme, yo trabajaba en Lima, pero tenía que ir a Trujillo porque dictaba talleres. Entonces tenía que ir a Chepén, que es como una zona de allá de la Libertad, creo que es una provincia de la Libertad, y la pandemia me agarró en ese taller que estaba dictando por allá de literatura. Y aparte de ser docente, dicto talleres a otros profesores, capacito docentes, ¿no? Entonces la pandemia me agarró en Chepén y ya no me pude regresar a Lima. Y me quedé en Trujillo desde marzo hasta, he regresado a Lima en septiembre, todo ese tiempo. Entonces, todo ese lapso de haber estado en cuarentena, otra vez con la familia, ver a mis sobrinos, a los hijos de mis hermanas, eh, fue como que, y estar otra vez en la casa familiar, fue plasmado ahí, ¿no? Ah, mira, muy interesante. Eh, Al igual que Einstein, ¿usted cree que la libertad que muchas veces ansiamos tanto podría ser también nuestra perdición? Yo considero que sí, que a veces el tema de la libertad conlleva, como decía esta de la película Spider-Man, ¿no? Un gran poder acarrea una gran responsabilidad, ¿no? Entonces es la condena de ser libres, ¿no? O sea, de que ya tenemos que tomar todas nuestras decisiones. Einstein es un cuento que habla sobre la maduración y sobre cómo los niños tienen que aprender a hacer las cosas por sí mismos, para que puedan aprender a volar por sí mismos, ¿no? Fue un animalito que tuvimos, un pajarito eh, un chisco, así, un chisco andino, que mi papá encontró que se había caído de su nido en un parque, ahí en Trujillo, eh, y lo llevamos a la casa, lo cuidamos, desde muy pequeñito lo alimentamos, pero no se crió de una forma natural, ¿no? En un parque con los demás aves, sino que se crió en un lugar en cautiverio. Entonces, cuando lo quisimos volver a soltar, cuando lo quisimos volver a devolver al parque,
el pajarito no sabía volar, no podía volar. Y eso yo lo habré visto a los 6 años, a los 7 años. Esa imagen me acuerdo, que el animalito solo saltaba. Entonces lo tuvimos que devolver a su jaula y lo comenzamos a criar, pero ya no era el mismo, se deprimió el pajarito y a los pocos semanas desapareció, ¿no? Amaneció tieso y murió. Entonces esa historia, de todas maneras de infancia, me había marcado, ¿no? Me marcó en su momento mucho. Y yo quería plasmarla en texto. La primera versión de Einstein también apareció en mi blog en el 2007, lo pueden ver en octubre de 2007 más o menos. Y en esa época, como les digo, yo tenía gente que me leía por aquí, por allá, de diferentes partes de Hispanoamérica, ¿no? Sobre todo. Y ahí me di cuenta que podía escribir, aparte de historias de humor, de historias eróticas o de historias groseras, podía escribir también cuentos infantiles, ¿no? Cuentos tiernos, cuentos que apelaran a otro registro, ¿no? Mucho más humano. Entonces, creo que eso es lo que plasmé o lo que intenté plasmar en las fábulas, ¿no? Eh, era yo de niño, volver a ser niño, ¿no? Y contar el mundo como lo veía a esa edad a través de los animalitos, ¿no? En este libro de fábulas. Aquí está. ¿Cuáles son sus escritores por uno favoritos? Bueno, los escritores programas favoritos, soy hincha de este señor que está por acá. Acá, bueno, ya saben, ya soy hincha de acá de César Vallejo, escritor peruano favorito de lejos, ¿no? El Sagrado Vallejo, pues lo tenemos por aquí está, sí, ¿no? Tengo prácticamente todo, ¿no? De este señor. Soy fanático, sí, me encanta la literatura de César Vallejo. Me parece que es de lo mejor que le ha pasado al Perú creo que en toda su historia, probablemente. Es muy usado para diferentes fines comerciales y políticos, ¿no? Pero a la hora de la hora la gente no lo lee tanto, no lo aprecia tanto. Solo lo citan y lo declaman, pero creo que no lo entienden y no les interesa tampoco ello, ¿no? Eh, yo creo que el día en que alguna, algún político o algo comience realmente a preocuparse por el tema cultural, pese a todo lo que pueden robar, que se enfrente al tema cultural, creo que ese día Perú va a poder lograr algo, ¿no? Que el día en que César Vallejo deje de ser solamente, cuando pones Google, cuando googleas, lo primero que te sale, pues que deje de ser un equipo de fútbol, que deje de ser una universidad, que deje de ser una academia, un colegio, y que comience a ser el escritor que es, ¿no? Creo que eso es lo último que se valora de él, ¿no? Solamente lo usan como un ente comercial y no como realmente lo que debería ser, leerlo, ¿no? Por lo menos en las clases, para mí es muy importante poder siempre hablar de literatura, ¿no? Y si de algún modo sigo siendo docente, es para asegurarme de que al menos un grupo de gente, ¿no? Puedan tener acceso a esa otra literatura que normalmente no quieren enseñar en los colegios, ¿no? Es ser también un poco antisistema. Bueno, profesor, empiezo yo con las preguntas que le tengo. ¿Cuál es su libro favorito de Stephen King? Mi libro favorito de Stephen King es uno titulado Historias Fantásticas, se llama. Que son cuentos. Yo de Stephen King prefiero leer sus cuentos. De hecho, mi cuento favorito de Stephen King se llama El Mono. Es un cuento muy bacán, que habla sobre una especie de chimpanzee, estos monkeys, estos monitos que tocan unos platillos, y que cada vez que tocaba un platillo sucedía una maldición, alguien moría, ¿no? Como un regalo de niños que de hecho en la actualidad ya la gente a raíz de ese cuento del mono de Stephen King, ya la gente ya no compra esos juguetes, ya, porque hubo una película también así de esos, de un monito que tocaba sus platillos,
y de ahí, a partir de ahí, ya la gente no quiere saber nada con esos animalitos porque causa maldición, ¿no? Bueno, interesante. Otra pregunta, ¿cuáles otros autores peruanos nos recomienda leer? Bueno, ¿qué otro autor peruano? Aquí hay un par que les recomiendo justo. Me interesa mucho lo que hace Enrique Prochaska. Aquí está. Un único desierto, ¿no? Prochaska me parece probablemente el escritor más, uno de los más depurados que tenemos en la literatura fantástica y de terror, ¿no? Otro autor es Carlos Herrera, que me parece también extraordinario, escritor de... Él es autor de un libro muy bacán llamado Historia de Manuel de Macías, el hombre que creó el rocoto relleno y cocinó para el diablo, ¿no? Es un cuentazo, ¿no? Es un cuento que combina el terror con lo gastronómico, con la gastronomía peruana, ¿no? Una fusión bien curiosa. Eh, y luego está, por ejemplo, Bombardero de César Gutiérrez, está Carlos Carrillo, que me parece el escritor de terror más, o de horror, gore, erótico, visceral, más importante acá del Perú, mi pata Jules Verne, de todas maneras. Después recomiendo mucho leer poesía, la poesía escrita por Carmen Ollé, ¿no? Por Rocío Silva Santisteban, me gusta mucho el poemario Mariposa Negra, Las hijas del terror. Eh, Después está también José Watanabe, el poeta, ¿no? Me encanta todo lo que escriba José Watanabe, soy hincha. Justo acá tengo un librito, he estado leyéndolo, él es uno de mis poetas favoritos también, él es de Laredo, también de Trujillo, poeta José Watanabe. Creo que hemos leído algunos poemas de él también por el Día de la Madre, por el Día del Padre. Leo mucha poesía, me gusta mucho leer poesía. Leo terror también, pero poco extraño, ¿no? La mayoría de escritores de terror no suelen leer poesía, bueno, yo leo todo. Eh, pero sí, tengo un cariño muy especial por la poesía, cosa que creo que nunca voy a escribir, ¿ah? No, yo no soy para nada poeta ni me interesa, yo soy narrador, yo cuento historias, pero me gusta leer mucho poesía, ¿no? Principalmente eso. Vale. ¿Cuál piensa que es la razón por la que la escritora María Font le dedicó su primer poemario? María Font es una muy buena amiga que conocí tras mi regreso de Barcelona, acá en Lima, con la que trabajamos también en una editorial, en Trascender, eh, y que a lo largo de todo el tiempo que nos conocemos, siempre nuestras conversaciones eran eminentemente sobre literatura, todo el día sobre literatura, sobre poesía, sobre teoría literaria, sobre historia de la literatura. Eh, a mí me vacila eso, me gusta hablar de libros, me gusta comentar. La gente con la que me reúno después de, a veces, después de trabajo o algo, normalmente son personas con las que puedo hablar de arte, de cultura, de literatura, de historia, de política, de filosofía, ¿no? De arte, de cine, de teatro. Ese tipo de cosas, yo siento de que no voy a tener mucho tiempo de vida. Yo siempre siento eso. Entonces, siento de que si es que mañana me voy a morir o algo, por lo menos quiero tener una muy buena conversación cultural, ¿no? Con alguien. Entonces, eso es algo que a mí me interesa mucho, no perder mi tiempo, ¿no? Y no perder mi tiempo para mí es conversar y hablar y dialogar con personas que sepan de algo, ¿no? Que dominen algo. Así también se aprende mucho. Eh, con María Font principalmente hablamos de poesía, y sobre todo de poesía escrita por mujeres. Ella es una lectora de muchas poetas, ella es sanmarquina, ¿no? Estudia en San Marcos. Entonces, yo creo que lo que pasaba con ella, como sucede con cualquier otro escritor Nobel en su momento, es que, como les decía a un comienzo, a veces se necesita como una aprobación de alguien, que alguien te dé un empujoncito, que alguien te diga, sí, está bien lo que estás haciendo. Entonces creo que
creo que a mí particularmente sí me gustaba la poesía, y me gusta la poesía que escribe María Font. Probablemente mucha gente no le haya dicho lo mismo, porque la poesía de María Font es erótica, es feminista, tiene corte incluso lésbico. Entonces, hay mucho conservadurismo, hay mucha pacatería, mucha hipocresía, mucha doble cara en el Perú y más en Lima. Entonces, mucha gente criticaba mal su poesía por el hecho de ser feminista, de escribir poesía lésbica, erótica. Entonces, a mí no, a mí me parecía bacán. A mí todo lo que sea raro, distinto, extraño, novedoso, siempre me va a parecer bacán. Entonces, creo que de algún modo el que me haya dedicado su primer poemario era una forma de decir como un agradecimiento, ¿no? De, de, digamos, de haber confiado, ¿no? De haber impulsado, haber dicho también, sí, sí, sí se puede hacer esto, ¿no? Puedes publicar, ¿no? Date la oportunidad, que la gente pueda conocer tu poesía, ¿no? Eh, Creo que fue más que todo, me sentí muy honrado de ver de ver esa dedicatoria, ¿no? En su primer poemario. Sí. Bueno, profesor, con eso acabaríamos la entrevista. Esas son todas las preguntas que teníamos. Muchas gracias por su tiempo y espero que le haya gustado bastante esta entrevista. Muchas gracias Ángel, Pierina, Grecia, Camila. Muchas gracias por la nota, por la entrevista.